Día a todos los maestros. Es un día particular, con muchas contradicciones para los maestros, dado que muchos no se sienten identificados con Sarmiento. ¿Cómo? Y hablan de la barbarie y el menosprecio que tenía por la vida de los gauchos y los indígenas, con una mirada a Estados Unidos y a Europa. Tipo contradictorio si los hay. Buenas tardes. Y también tener en cuenta las inundaciones, más allá del fenómeno climático que está azotando a toda América. Buenos Aires creo que tiene más de un 80% de inundaciones. Y por otro lado, las incoherencias o la injusticia que se viene vivenciando con el caso Maldonado, también en el área docente y estos apretes que vienen teniendo los maestros todos los días. Voy a pasar los medios de comunicación para aquel que se quiera comunicar. Estamos en el 4299-5694, también por Twitter, Líquida Realidad, o también se pueden comunicar por WhatsApp al 11 57 46 9403. Y nosotros nos encontramos todos los sábados a las 19 horas en Espora 1521, esquina San Martín. Bueno, vamos a la editorial. Una reflexión de un compañero diputado de Izquierda Unida, profesor de filosofía en la Universidad de Salamanca, uno de esos que estamos en la precariedad como investigación y despedidos y recortados por la administración pública, pero que en sus clases cada año empezaba con la misma pregunta. Decía a sus alumnos: ¿cuál es el gobierno más malo del mundo? Todos los alumnos, año tras año, decían lo mismo y lo ponían en la pizarra: Venezuela y Cuba, Venezuela y Cuba. Le decía: vale, ¿y cuál es el nombre de los presidentes de esos países? Y todo el mundo lo sabía. Raúl Castro, Maduro, todo el mundo lo sabía en Salamanca. Y le preguntaba: ¿y habéis estado alguna vez en esos países? Nadie. Vale. Le preguntaba: ¿y cuál es el nombre del presidente de Portugal? Nadie sabía el nombre del presidente de Portugal. Le decía: ¿y habéis estado alguna vez en Portugal? Salamanca, está al lado, está que se cae. Todos habían estado en Portugal. Entonces la pregunta, las dos preguntas clave, la primera es: ¿cómo es posible que sin haber estado en esos países que están a miles de kilómetros de distancias, conozcáis a sus gobiernos y encima les odiéis? Y la segunda pregunta es: ¿quién ha pensado por vosotros? ¿Quién ha pensado por vosotros? Pues esa es la pregunta más política que puede existir. Buscar respuestas a estas inquietudes, a estas preguntas, no es fácil. Habría que buscar disparadores para el debate, repasando un poco la historia y la actualidad sociopolítica. Repasando la historia desde que fusilan a Dorrego, sin juicio previo y sin proceso, desde que borran a Rosas de la historia o lo resumen en una página oscura, donde nunca se explicó con qué intereses se marchó a la guerra de la Triple Alianza, qué intereses movieron a Justo José de Urquiza para retirarse cuando tenía la batalla ganada, civilización o barbarie en el Día del Maestro, Sarmiento, Mitre, Roca y el Martín Fierro. El Martín Fierro en su tiempo y el Martín Fierro como nos los enseñaron en la escuela, mostrado fuera de contexto, mostrado sin tener referencia con los dos modelos que pulseaban en aquel momento, el modelo sarmientino y un modelo más popular representado por don José Hernández y reflejado en esa obra literaria. El Martín Fierro es mucho más que un libro de literatura gauchesca. ¿Y en qué lugar en esta historia se puso a los pueblos originarios? ¿Qué esfuerzos se han hecho para conocerlos, para compartir, para integrar sus creencias y su cosmovisión a nuestra cultura? Parece que siempre están en lugares
en lugares difíciles, en lugares conflictivos, con intereses muy confrontados. Les molestaban originariamente a los españoles que vinieron por el oro y la plata y saquearon todo. Les molestaron posteriormente a los que querían la tierra y estuvieron en medio de la conquista del desierto. Y hoy hay que decir que los mapuches les molestan en estas tierras a los intereses de la explotación turística, de las reservas estratégicas naturales y a los intereses que hay detrás del petróleo. Con esa historia y estos intereses, como decía Carlos Polimeni en Radio del Plata hace unos pocos días atrás, el cinismo de convertir en enemigos a los más débiles, y ahí aparece la RAM, la resistencia ancestral mapuche, relacionada con el terrorismo internacional, vasco, colombiano, kurdo, etcétera, etcétera. El relato, en definitiva. Quienes conocemos el sur, aunque sea como turistas, hemos tomado contacto en Quilaquina, por ejemplo, en la zona de San Martín de los Andes, con la comunidad mapuche Corruhuinca, o en el Parque Nacional Lanín con las comunidades Raquitué, o en Cabiagüe, Copahue, con las comunidades Millaín, Currical o Huayquillam, famosas por el movimiento de sus llamadas veranadas. Cuando el frío se retira, suben un poco a la cordillera buscando los pastos tiernos de los mallines, esas praderas blandas de pasturas nuevas que están en los litorales de los ríos y en los estanques posteriores al deshielo. Se mudan con todas sus familias en el verano para que sus animales tengan alimento. Vean esas economías de subsistencia, vean esos rostros de vida dura, de mirada tímida y de lazos comunitarios muy fuertes. Vean lo precario y lo austero de esas comunidades y piensen en el relato que nos quieren imponer hoy para seguir justificando el saqueo y la entrega. Ahora propongo que busquemos un poquito más algunos factores comunes que pueden para poder ir encontrando alguna lógica. Por ejemplo, pensemos en otros países como Libia, Irak, el mismo Venezuela, todos demonizados en algún momento, y en Vaca Muerta también. En todos estos lugares, más allá del folclore propio de cada uno, en todos estos lugares hay petróleo. Intervenciones con propósitos tan oscuros como el petróleo se fundan en estos enemigos que se construyen, como por ejemplo en el caso del supuesto terrorismo mapuche. Como vimos, la historia siempre es escrita por quienes ganan. Siempre escribieron mensajes simples, bipolares, maniqueos, con argumentos de perogrullo, para que se entiendan y se asimilen sin ningún esfuerzo, además de contener una lógica innegable, porque si a alguien le ponen el mote de narcotraficante o terrorista, ¿quién se anima a defenderlo socialmente? Tanto ha calado el mensaje que observemos el comportamiento en los procesos electorales de Francia o de Inglaterra. A los candidatos de propuestas más progresistas como Jean-Luc Mélenchon o Jeremy Corbyn los catalogaron como chavistas pro Venezuela, porque para esos electorados también chavismo y Venezuela son sinónimos de lo negativo impuesto por un relato global. Pero en todos los casos subyace otra historia, que es más compleja, que requiere un esfuerzo responsable del ciudadano que vive en democracia para que su voto valga, para que sus propias convicciones avalen el voto y no la inducción mediática. Aquí es donde deberíamos entre todos romper el monólogo desinformador del poder real en un debate serio, exigiendo a los mandatarios, nuestros servidores públicos elegidos, que cumplan con la Constitución y las leyes, comenzando por los derechos individuales y humanos que deben garantizar por sobre todo el Estado, justo en las antípodas de la figura de la desaparición forzada de persona. Por eso, la pregunta seguirá inagotable hasta que haya respuesta.
¿Dónde está Santiago Maldonado? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Esto es Realidad Líquida. Hola, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, no presentamos a la mesa hoy. Hoy está Jackie, Hola, Carlos, buenas tardes. Roy, Marcelo y quien les habla, Mirna. Bueno, Hola, Roy. vamos comentando la editorial. Marcelo. Bien. Hoy viendo un poco de Feynman, del Feynman bueno, de Menos mal. de José Pablo. Él tiene una serie de programas que están justos ahora con medio de comunicación, y él hablaba del sujeto en tanto sujetado, que es la definición de sujeto, pero como sujetado a un montón de fuerzas externas que no son propias, que es justamente este manejo, la manipulación de los medios. Él comentaba un poco de el poder de fuego de los medios de comunicación y cómo la persona se levanta, va a trabajar, trata de no pensar, vuelve, no piensa, le enchufan tineri o lo que sea y termina su día, se va a dormir sin pensar. Él lo que dice es, ahí logró, los medios hegemónicos lograron, no solamente acá, en todo el mundo, que el sujeto no piense, que esté sujetado por un poder, por un interés extraño a él, y lo que logran es, si usted no pensó por sí mismo, usted vivió un día muerto. Es básicamente lo que está diciendo, lo que está planteando. Sí, ahí es donde se logra el objetivo, ¿no? Donde ellos logran el objetivo. Logran el objetivo de que otro piense la vida por vos. Es la gran pregunta que hace el profesor de filosofía de la Universidad de Salamanca, que utilizamos como disparador al inicio, ¿no? ¿Quién ha pensado por vos? Y de alguna manera el por qué se genera ese gran hueco, digamos, donde alguien genera el discurso y uno vive en estado interpretado, que es la otra acepción. Sí, y yo rescaté este fin de semana, para hablarlo hoy justamente, una entrevista que salió ayer en Página 12, que tiene que ver con el caso Maldonado, con el tratamiento del caso Maldonado, y algo se les escapó, porque es verdad, vivimos en estado interpretado, somos sujetos sujetados, es verdad, los medios tienen una influencia impensable hace 20, 30 años atrás o poco más. Sí. Pero en esta encuesta, más allá de los resultados de la encuesta, uno puede leer que se les escapó el tema. Se les escapó el tema Maldonado. Y si se les escapó el tema Maldonado, o sea, hay un 70% de la población de Buenos Aires, conurbano e interior de Buenos Aires, que dice que el Estado Nacional es responsable de la desaparición de Santiago Maldonado. Estamos hablando de un número grande. Entonces... Mayor que el 50 que apoya a Carrió. Mayor que el 50 que apoya a Carrió. Y entonces la pregunta que me hago, porque todo esto se trata de más interrogantes, o sea, no de respuestas, es un tema específico donde la población, por lo menos de Buenos Aires, no cede, o eso que nos dicen que la mayoría de la población está sujetada por los medios, sujetada mental, racionalmente por los medios, es una gran mentira para hacernos creer que es así y que larguemos y que no peleemos y que, o sea, se me presentó esa como pregunta, digámoslo así. Totalmente válida. Y no sé la respuesta, obviamente. Acá no la tenemos así en principio. A mí lo que se me ocurre es una teoría de Bandura que habla de cómo nosotros aprendemos. Y él va a decir que aprendemos de muchas maneras. Una de ellas es la forma sistemática, que nos presentan algo repetidas veces hasta que uno lo aprende, que creo que es más o menos la que hemos aprendido lo que estamos en la mesa.
Hoy se utiliza otra, que es el modelo deductivo, donde uno va deduciendo y va llegando a un, podríamos decir, a un diagnóstico o a una idea, que es válida también porque tiene que ver, como decía Carlos, con mi cosmovisión, con mi visión de la vida. Yo pienso en los medios de comunicación esta cuestión de imponer cosas, ¿no? Repetidas veces, donde, como decía Carlos, algo cala en el sujeto, algo queda en el sujeto y lo aprendemos, porque aprender quiere decir esto, que me queda fijado a mí en algún lugar de la mente. Entonces, me parece que esta campaña, entre comillas, de la petición de Santiago Maldonado con vida, a la gente tanto se repitió que, bueno, que aquellos que tenemos todavía cierta conciencia, ¿sí?, para con el otro, se nos hace presente. Bueno, pero la pregunta que yo me hago, esa campaña es una campaña hecha boca a boca, por las redes, que no es poca cosa, pero los medios estuvieron en otra cosa todo este mes y 10 días. Estuvieron diciendo que no era, o ninguneando el tema. Como que la gente de a pie le ganó la pulseada al silencio de los medios. A eso voy yo. Como que la gente de a pie, nosotros, le ganamos la pulseada al gobierno, por lo menos en este tema. Yo no digo que sea general, digo que en este tema... Sí, menos mal que en este tema, ¿no? Porque el tema es tan doloroso, tan grave, tan terrible, que nos hace reconocernos bien como humanos y humanistas, que esto haya tenido este resultado. De lo contrario sería más que patético, ¿no? Sí, y esta repetición, a mí me gustaría que nosotros podamos hacer como un paralelismo con otras cosas que nos presentan los medios de comunicación. El tornado Irma, que Irma, y vos te quedás mirando qué va a pasar, qué no va a pasar, si se va a llevar al que está ahí con el telefonito tratando de filmar. Sí, yo tengo una vecina que se llama Irma y ya le estoy teniendo miedo. Claro. Y también, como vos decís en los medios, pero bueno, fue algo como forzar, ¿sí?, la situación para que se hable de Santiago Maldonado. O sea, tratar de tener otra mirada diferente, y donde los medios de comunicación tuvieron que tomar eso. Ustedes, no sé si alguno escuchó lo que dijo la señora Mirta Legrand, que tenían prohibido hablar de Maldonado. Sí, sí. Ellos tienen directivas muy claras, cosa que nosotros no, nosotros vamos por impulso. Con Marcelo hablábamos esto de que cuanto más informado estás, más te angustias. Sin duda. Y me parece que mucha gente no se quiere informar justamente para no angustiarse. Yo creo que un poco de lo que decía Marcelo al inicio de la conversación tiene que ver con el cómo nos informamos, ¿no? Esto de que el tipo nos levantamos, vamos al trabajo, volvemos del trabajo sin tiempo, a las corridas, viajando en el Roca y muy apretados, vemos algún placebo tipo Tinelli o algo por el estilo que no agrega mucho más que la posibilidad de reírse un poco, y nos vamos a dormir, quiere decir que no nos informamos directamente. Entonces, las usinas repetidoras ganaron la pulseada lejos, porque eso sí te va a llegar por algún lado. Y el resto, nada. Informarse y mantenerse informado y dar respuesta quizás a esta petición que yo hacía en la editorial de hacer un ejercicio ciudadano responsable para el voto, exige una dedicación de tiempo, exige un esfuerzo y exige también el bancar todos los sinsabores de conocer lo que está pasando. Exactamente. También preparando un poco el programa, llegamos a un tema que es bastante profundo, es la alegoría de la caverna de Platón, que es espectacular, que es algo bastante conocido, pero por ahí lo podemos describir rápidamente, que es Platón lo que intenta explicar en esta alegoría es el ser humano frente al conocimiento, ¿no? Y la existencia de dos mundos: un mundo sensible, que se llega a través de la sensibilidad, de la percepción de algunas cosas, y el otro mundo, el mundo de la razón, que es a través del conocimiento, del ir poco a poco. Él plantea una situación a su discípulo que es una caverna
que se dirige hacia abajo, y en el fondo tenemos gente con grilletes mirando solamente, toda su vida pasaron mirando solamente a la pared, no pueden girar la cabeza ni mover el cuerpo, y todo lo que han visto toda su vida es el reflejo, son las sombras de objetos que les pasan por detrás. Vos tenés la caverna, tenés en la parte más alta el sol, y entre el sol y la pared que ven estos engrillados tenés un fuego. A través de ese fuego le pasan figuras humanas, objetos, y la gente ve solamente esas sombras y se criaron viendo esas sombras. Y él propone tomar a uno y hacer como una suerte de ejercicios. Si vos lo sacás directamente desde el fondo y lo llevás a la rastra hasta el sol, no va a haber absolutamente nada. Va a ser un golpe bastante fuerte visual y de entendimiento, que si lo llevas de a poco, ¿no? Si vas haciendo determinadas paradas. Y el segundo ejercicio que propone él es, una vez que esta persona, que por lógica primero va a mirar las sombras, después tal vez los reflejos en el mar, y después empezar a entender el mundo multicolor y no el color piedra y sombra nada más, cómo se va a abrir la cabeza de una forma muy distinta a la persona que está abajo. Pero si esta persona la mandás abajo con los otros, lo más fácil, lo más probable que pase es que primero que no vea nada. Si lo mandás de golpe no va a haber nada de vuelta, y lo van a criticar y a tomar por loco por querer contar lo que hay afuera. Claro, sí, porque va a contrariar la realidad de la mayoría. Él lo que plantea es, hay múltiples interpretaciones. Esto es como el conocimiento, ¿no? Uh-huh. Desde el que está en la parte más oscura y ve a través de sensaciones, entiende la realidad, su realidad a través de sensaciones, y el que tiene la posibilidad de ver con la luz. Uh-huh. Y esto no, dentro de las múltiples interpretaciones, es como la gente, cada uno se puede encontrar en la misma persona, en algún punto se puede encontrar en la luz y en otros puntos en la oscuridad. La misma persona puede tener múltiples visiones de la realidad. Y esto creo que es un paralelo muy importante para esta situación, ¿no? Que es lo que venimos repitiendo, este tema de la grieta, como vos ves que hay gente que la está pasando mal, y por un casi no uso de la razón, por un encono con cierto personaje, votan en contra de ese personaje, aunque sea en contra suyo, en contra de sus propios intereses. Sí. Y después seguimos. Sí, pues inclusive va en contra de la idea de los modelos mentales, ¿no? Porque los que tenemos más de 40 años, y más de 35 también, hay deflación acá, que hemos vivido la década de los 90, conocemos lo que es el neoliberalismo, y podríamos decir que tenemos un modelo mental del resultado que da el neoliberalismo. Sin embargo, esto es más fuerte, este encono, esta situación emocional, creo yo, a la que vos haces referencia, tiene más potencia que ese modelo mental que te indica que el resultado no va a ser bueno. Sí, y justamente poner en el PRO, la gente mayor de 50, 60, 70 es el núcleo duro que apoya. Hay un polo en jóvenes, pero el gran polo fuerte, y lo se ve en las movilizaciones, es gente mayor, adulta. Son los representantes del conservadurismo antiguo, digamos. Igual Néstor Cohen, en ese artículo del que hablaba antes, dice que hay una cuestión de empatía con la tara. ¿Cómo lo explica él? Es real que Macri tiene grandes dificultades para expresarse, que lo suyo no es el lenguaje hablado. De un vocabulario escolar y a media lengua. Exactamente. Y eso la gente suele verlo como una tara. Pero las taras provocan empatía. Entonces, pobre tipo, es como es, no puede hablar, no, pero hace.
Eso me hizo reflexionar, había anotado un costadito, si uno lo contrasta con discursos, digámoslo así, armados, gramaticalmente, sintácticamente bien armados. Y bien dichos. Y con lógica y con razón. Para este tipo de gente son una porquería. ¿Por qué? Porque no quieren eso. Están en otra. Están en el sí se puede. Cohen habla que es una cuestión de fe. No es una cuestión de razón. Es una cuestión de fe. Entonces basta con el sí se puede. Sí, es muy... Viste que hubo unos ejercicios en video de unos paralelismos con evangelizaciones, con el movimiento de evangelista, sin menospreciar, pero es un movimiento muy, el manejo es muy parecido. Sí. Bueno, muy interesante la charla, pero estamos a mitad del programa y quiero saludar a Miriam, que nos está escuchando desde Claypole, y Claudia dice que se escucha bárbaro desde Bursaco. Estamos nuevamente al aire y volvemos a repetir los medios de comunicación. Es el 4299-5694 o el 11-57-469403 para WhatsApp, y si no, por los medios de Twitter, Líquida Realidad, o nos pueden encontrar en la página Realidad Líquida. ¿Sí? Bien. Y seguimos con la mesa, hablando de comunicación y cómo caemos muchos en esta cuestión de mentiras con verdades. Y un medio más de comunicación que a mí me encantaría que se pusiera en práctica. Nos pueden encontrar los sábados a las 7 de la tarde en Espora y San Martín. Exactamente. Un dato, la Universidad Nacional del Comahue, a través de su grupo de historiadores, ha sacado un manifiesto de historiadores justamente que habla de la cuestión mapuche. Esto está en internet, ha sido publicado en el Cordillerano, nos lo hizo llegar a través del WhatsApp Alberto Romano, a quien se lo agradecemos, y bueno, digo, para que todo el mundo pueda constatar de la mano de quienes se dedican a la ciencia de la historia, la data que aquí apuntó un poco más a lo emocional en la editorial, acerca de cómo son estos pueblos originarios, a qué se dedican y cuál es su historia real, ¿no? Así es. Comentario respecto a eso, sin ponerlos como lo que no son seres humanos que viven bajo sus reglas, sus costumbres, qué sé yo. Estos días Nicolás Repeto entrevistó a uno de los Guala, y como él estaba con su trarilonco, creo que se llama la vincha que usan, y emponchado y qué sé yo, Repeto se puso un pasamontaña. Y a mí me pareció de una estigmatización, de un grado de discriminación y de reírse del otro, de lo que siente, de lo que piensa, de cómo se viste, tan grande que no quería dejarlo pasar, quería repudiarlo, porque, a ver, nosotros no usamos pasamontaña, ellos sí, por cuestiones climáticas, por cuestiones de costumbre, por cuestiones de seguridad de última. Al señor no le hacía falta hacer eso. Esto creo que tiene que ver con cómo nos enseñaron la historia y lo que decía un poco en la editorial acerca de cómo nunca se hizo ningún esfuerzo por integrar a otro tipo de culturas con nuestra cultura. A nosotros nos enseñaron cómo era cada uno de los pueblos originarios, diciéndonos en qué parte del país se ubicaban, cuáles eran sus costumbres más representativas, como que si eran alfareros, si eran cazadores, si eran recolectores, qué tipo de vivienda construían y qué idioma hablaban, pero nunca nos lo presentaron como un ser humano distinto, con una cosmovisión diferente y con una cultura ancestral de la que nosotros también
tenemos cosas para aprender. Y creo que ahí está el gran tema. No nos han enseñado nunca, en ningún caso, a aceptar otro tipo de cultura, ni a integrarnos, mucho menos. Sí, hace un par de años en la Escuela 76 de San José había un grupo de estudiantes que venían con gorrita, me acuerdo. Y una de las docentes le pide que se saque la gorra. Y él se enoja por este pedido del docente, y ella le decía que bueno, que ellos solos se estigmatizaban, que ellos solos con esta vestimenta se estigmatizaban. Y él me pregunta, profesora, ¿a usted le molesta que yo venga con la gorra? Yo digo, no, a mí me interesa que vos vengas. No me importa si venís con short o descalzo, lo importante es que vos vengas. Con el correr del tiempo él logró asimilar quizás otras cuestiones de otros compañeros. A mí me sorprende cómo el sujeto se va transformando a lo largo del tiempo y se va mimetizando con otras prendas o con otras ropas. Él solo se fue sacando quizás eso que, entre comillas, quizás para esa docente era estigmatizante. Pero me quedo con esta cosa, como nosotros podemos excluir a alguien simplemente con una idea, con una opinión, con un gesto, y no nos damos cuenta de cuán importante es poder integrar a la gente. Poder integrar a la gente no desde lo diferente o desde lo distinto, sino porque nosotros también tenemos cuestiones que nos hacen diferente, porque ningún sujeto es igual al otro. Entonces, me parece que esta cuestión de que seamos todos iguales, parejitos, tiene que ver también con una cuestión educativa, ¿no? Que todos aprendan en términos, que todos sean iguales, que todos vengan con el guardapolvo blanco, que no haya diferencia social, que no haya diferencia de pensamientos. Y cuando hoy hablaba Jackie en función de los medios de comunicación, también recordaba los canales de televisión y los programas tienen un lenguaje que lo puede entender un chico de 9 años y no supera los 11 años. Entonces cualquiera que se ponga frente a un televisor va a comprender qué es lo que se dice, ¿sí? Exactamente. Está sonando Perdón, el teléfono. Marce, ¿te puedo Sí. interrumpir? La anécdota que contó Mirna me retrotrajo a otra anécdota que contó una profesora de lengua que yo tenía. Le tocó por primera vez, cuando vino el cambio educativo en los 90, de ir a dar clases a una escuela de lo que ella llamaba de frontera, en un barrio trabajador o casi villa, digamos. Y dice que los chicos salían, entraban y no cerraban la puerta, y que ella se moría de frío. Entonces un día le dijo a un chico que iba saliendo, dejando la puerta abierta, le dice: cerrá la puerta, nene, o en tu casa no tienen puerta. No, señor, no tenemos puerta. O sea, nosotros también nos ponemos en un lugar de que yo vivo de esta manera y todos viven de sentado, sí. Esos son, y no es así. Esos son los modelos mentales, justamente. Yo en ejercicios de teoría de la comunicación, algo que se utiliza mucho es, si yo como argentino me pongo a tomar mate en Arabia, ¿sí? Es probable que si me ven un tanto de lejos digan o piensen que estoy fumando un narguilé chico. Y aquí, si vemos a alguien con ese instrumento y el tipo está fumando, podemos pensar que está tomando mate, si lo vemos en una sombra, por ejemplo. Sí. Porque no está en nuestro modelo mental fumar de esa manera, y no está en el modelo mental de ellos tomar mate. Sí, sí. Entonces, es un ejemplo práctico, digamos, de las diferencias culturales. ¿Tenemos un llamado? Tenemos un llamado, Irma, que está escuchando. Hola, Irma. Ay, hola. No quería salir al aire, pero bueno, ya estoy. Siempre hablo igual, ya creo que todos me conocen hasta por la voz. Uno de los temas es que te felicito porque vos diste una explicación al alumno para que él también reflexione sobre sacarse la gorra o no. Creo que eso que le dijiste, que a vos no te interesa si viene con gorra, pantalón corto y descalzo, lo que te interesa es que el alumno concurra. Y es una respuesta que si me la dieran a mí, yo sigo concurriendo. Y un día me voy a dar cuenta cómo tengo que ir para estar todos parejos como pudiera, ¿no? Eso fue lo que sucedió, el alumno siguió y uno va teniendo una mirada.
y te vas dando cuenta que se va transformando, que va cambiando y que puede él incluirse a otro ambiente que quizás no era propio en aquel momento, pero sí lo hace propio. Sí, yo los estoy escuchando atentamente porque también escucho lo repetitivo de los canales de televisión, sea cual fuera, ¿verdad? Porque a veces discutimos con mi esposo, porque mi esposo me dice, ¿te diste cuenta, Irma? Todos los periodistas opinan de todo, cuando cada uno tendría que opinar de lo que el programa que está transmitiendo. Eso es lo que yo veo. Si yo veo un programa de televisión que es de comentarios de cine, me parece, ustedes que están ahí me podrían informar que si yo estoy equivocada, pensando que el que habla, un programa que habla de cine, o un programa que está pasando música, o comentarios sobre distintos intérpretes, no tendría que estar hablando de Maldonado ni tampoco del Irma. Ay, yo me llamo Irma, ¿sabes cómo me cayó? Como una bomba. Ay, qué mal que me sentí. Justo a la mañana prendo la tele y dicen, el huracán Irma. Dije, ay, Dios mío, porque me imagino todo aquel que tiene el nombre del huracán, ¿no? Es que los huracanes dan miedo, justamente. Exactamente. Yo dije, sí, yo soy un huracán, pero y no algunos maligno. periodistas también dan miedo. Sí. ¿Cómo? Algunos periodistas también dan miedo, por esto que decías de que opinan, todo el mundo opina de cualquier cosa. ¿Eso está mal? ¿Que yo estoy entendiendo mal las cosas o tendría que ser de la forma que yo pienso, cada uno en su programa? Yo lo que creo en particular es que una cosa es brindar información o hacer un análisis con conocimiento, con información sobre la mesa, y otra cosa es largarse a hablar sin tener ni conocimiento ni información. Creo que ahí entramos, claro, ahí entramos en el pecado, digamos. Ahí eso es lo que no correspondería. Yo creo que la opinión es libre y todo el mundo puede hablar de diversos temas. El tema es hacerlo con propiedad, con conocimiento, informándose y poniéndole el esfuerzo que el tema necesita, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, lo único que yo veo que es muy repetitivo. Yo soy persona de radio, no soy mucho de televisión, lo prendo a la mañana para escuchar las noticias y lo que puede haber ocurrido, pero ya a veces ni quiero prenderlo porque ya me imagino todo lo que ocurrió. Ya con todas las noticias que son repetitivas. Así que bueno, chicos, muchas gracias y la verdad que algunas de las cosas me gusta preguntarle a la gente que estoy escuchando que sabe del tema que está hablando, ¿no? Bueno, gracias Irma por escucharnos y bueno, seguimos acá en la radio. Gracias. Cuando quieras te comunicas. Y disculpen. No, por favor, gracias. Hasta luego. Saludos para todos. Gracias. Bien. Está bueno tener interacciones con el público. Sí. ¿Sigue sonando el teléfono? Está Sí. el tono de ocupado. Seguí, Marcel. Volviendo al tema de los medios y lo que decía esta mujer también, y que esto se había hablado en algún momento, a ver un segundito, se había hablado en su momento de por ejemplo, la gente que está en la tele son todos de un determinado patrón físico, prácticamente no hay gordos, no hay morochos, no hay muy pocos pelirrojos y los estigmatizan a los pelirrojos. Hay una uniformidad que baja todo el tiempo en publicidad. También se puede ver. Ahora por ahí bajaron algunos parámetros, pero básicamente son los mismos. ¿Entendés? Sí. Perdón, y eso es una cuestión política, o sea, el diferente no es bienvenido, o sea, ¿por qué todos los grupos minoritarios están fuera? Hablemos de los movimientos LG, ¿cómo es, Mirna? Homosexuales, trans, lesbianas, están afuera, los pueblos originarios están afuera, o sea, todo lo diferente está afuera. Si no se asimila, porque ya no es igualdad, es asimilación. Sí. Si no se asimila, queda afuera. Claro, por ahí
el gay o el trans se usa como un elemento casi peyorativo, pintoresco. ¿sí? Se O usa para el peyorativo. humor, pero no es una persona más, sino es como tiene una determinada característica que se lo explota. Es un otro. Sí. Exactamente. Sí, la idea del modelo publicitario está replicado en todo lo que sea animación, o sea, toda la cara que esté de frente a la pantalla como un actor central de cada programa tiene que respetar esos cánones que están claramente establecidos, a no ser que tengas tu peso específico por conocimiento, por sapiencia en algún tema. Qué sé yo, Juan Pablo Feynman es un tipo que no da con esos parámetros, pero ninguno de los que dan con esos parámetros tiene la cabeza de Juan Pablo Feynman. Entonces, bueno, otro que no da con el parámetro es Stan Reifer, el filósofo. Claro, no da con el parámetro, quizás con lo físico no tanto, pero sí con su forma. Y su colita de caballo y demás. Su remerita, su simpleza, ¿no? Su simpleza tan a fondo. Pero ¿quién puede empardar esa cabeza? Por favor. Hay un libro que se llama Gilmente, no me acuerdo ahora el autor, donde él habla de los rasgos, ¿no? Y cómo uno acepta más lindos rasgos, ¿sí? Que rasgos grotescos, que es algo, podríamos decir, desde el inconsciente, que no es algo pensado. Como que me atrae más algo que tiene lindos rasgos a algo que para mí es desagradable o grotesco. Y esto también vende, o sea, yo voy a mirar algo que me resulta atractivo a algo que no me resulte o me resulta desagradable. Me parece que hoy en día está todo tan estudiado, tan encasillado. Lo que pasa es que está todo mercantilizado, justamente. Ahí es donde nace la diferencia, porque es cierto lo que vos decís, el punto está en que el valor está en términos económicos. Si me va a generar algo que tiene rédito económico, entonces sirve, y si no, no. Entonces el descarte es simple, siempre por el bill metal. Sí, y sobre lo que decía Mirna de esto de tan estudiado, internamente hablamos la otra vez de los mensajes de Trump, que en campaña tenían un mensaje, por ejemplo, que tenían 250.000 adaptaciones de acuerdo a qué universo se dirigían, así que no, en el caso de Argentina, que yo creo que no está tan estudiado, es un poco más no corto, sé, me quedan mis dudas pero después de haber visto lo que había ayer a la noche, de que han tomado las bases de datos que son que no deberían tomarla para cuestiones políticas y están estudiando segmentos de población para ver cómo apelan al voto de acuerdo a las necesidades de ese segmento de población. O sea, no será el nivel norteamericano, pero sí, absolutamente. Y el problema central para mí es que si se estudiaran las necesidades de la gente para darle solución a los problemas de la gente, entonces hasta yo estaría de acuerdo en que esto sería válido. Ahora, si estudio las necesidades de la gente para construir un mensaje que los seduzca, y una vez que tengo el voto sigo haciendo la política que yo quiero hacer y me olvido de esas necesidades y del votante inclusive, entonces ahí es donde las cosas no cierran, ¿no? Y donde la historia vuelve a repetirse. Sí. Siempre hablamos de esta realidad circular, ¿no? Siempre decimos, por ejemplo con Facebook tenemos esa como omnipotencia de cliquear y dejar de seguir a esa persona, de anularlo, de separarlo de nuestra realidad, pero que también a su vez va construyendo una nueva realidad que te va acotando, porque terminás juntando con gente que piensa parecido a vos o igual a vos, y te armás tu círculo nuevamente de confortable de pensamiento, dejás afuera a la gente que piensa distinto, y a su vez perdés conocimiento por haberte alejado de aquel grupo también, porque no conoces cómo piensan, porque llega un punto que sinceramente molestan varios de esos comentarios y te terminas abriendo de aquellas personas. Yo tenía todo un
tema, pero no nos da el programa para avanzar sobre él, que tiene que ver con cómo fue la educación que recibimos nosotros, los que tenemos más de 40, y cómo es la educación hoy. En términos de, algo comentó Mirna anteriormente, en términos de la plantilla con que nos formaban la cabeza a nosotros con tal de tener gente formateada, y cómo es hoy, yo pregunto, y me parecería un tema, un buen disparador para continuarlo en un futuro programa. Bueno, se nos ha terminado el programa, gracias a todos, y los volvemos a invitar los días sábado a las 19 horas en Avenida Espora 1521, en nuestro espacio donde somos Resistiendo con Aguante Almirante Brown Oficial. Buenas tardes.